Muchas gracias, Carolina y doctor Hernán, por la invitación y por supuesto que aliados de Actualícese cuando lo requieran, mucho más en esta época donde tenemos que estar como todos los sectores de servicios financieros, contables y legales como alineados, porque pues todo lo que se viene va a generar unos cambios importantes en la economía y eso significa que las empresas tenemos que migrar en todos los sectores, ¿no? Al tema digital. Entonces quiero empezar por allí. No podemos, digamos, desconocer el rol importante que hoy vienen teniendo estas empresas del sector digital, no solo el sector digital, sino el sector creativo. Muchos creen, digamos, que la economía naranja está asociada únicamente a las empresas catalogadas como entorno digital o empresas del sector fintech y no es así. Hay un catálogo de empresas como los arquitectos, como ingenieros, como diseñadores, como artesanos que pertenecen a este sector y que por desconocimiento tal vez no acceden porque piensan que es muy costoso, porque piensan que es casi imposible pertenecer allí. Digamos, quería como empezar por allí. Hoy día nosotros con lo que estamos haciendo o con lo que estamos mejor, con lo que estamos viviendo el COVID-19, nos hemos tenido que quedar en nuestras casas y muchos han tenido que frenar sus negocios o ver, mandar la gente para vacaciones o mandar hacer suspensiones de contrato de trabajo por falta de esas herramientas tecnológicas y digitales que permitan a la empresa seguir operaciones. Entonces, qué es una empresa de economía naranja? Es una empresa, es la economía naranja, es el nombre que le quiso dar principalmente este gobierno a todos aquellos sectores, principalmente en la industria de innovación y tecnología. Fue, digamos, reglamentada o fue más bien expedida la ley 1834-2017, mejor conocida como la ley naranja, que define las industrias creativas como aquellas que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y aquellas que generen protección en el marco de derechos de autor. Entonces aquí me permito hacer un paréntesis. Cuando hablamos de economía naranja, tengo que tener claro que yo estoy haciendo una compañía basada en intangibles. Yo no puedo pretender, y ese es uno, digamos, prácticamente sería el segundo requisito. El primer requisito para tener una empresa de economía naranja es estar constituido en Colombia. Entonces, aquellas compañías extranjeras interesadas en hacer inversión aquí en Colombia, aquellas empresas internacionales que quieren establecer aquí sus negocios, porque ven que aquí hay una mejor oportunidad, digamos, de establecer sus operaciones por el simplemente hecho de tener una economía en pesos versus una economía dolarizada, y a veces al extranjero le parece muy atractivo ese tipo de economías como la nuestra por esa razón. Pero el primer requisito es que sea una empresa constituida en Colombia. Hay otro tema y es que esta empresa, digamos, cualquiera que esté interesado en acceder a estos beneficios debe hacerlo antes del 31 de diciembre de 2021, que fue la época que estableció el gobierno en las distintas reglamentaciones que ha venido emitiendo para que las empresas de economía naranja puedan constituirse como tal o certificarse como tal para acceder al beneficio. Luego, entonces hablamos de activos intangibles. Cuando yo hablo de activos intangibles, hablo de que yo no puedo hablar de una industria de economía naranja si yo no tengo el activo formado. Entonces aquí los contadores les encantan estas expresiones porque al final cuando yo voy al balance de una compañía, si ese activo intangible no lo puedo, no hay manera de valorarlo, pues difícilmente puedo sentarme con alguien o con los mismos dueños de la compañía y accionistas o con el inversor, hablar de una inversión en economía naranja si no tengo el principal elemento que son los intangibles. Entonces, vamos en el segundo requisito. Primero, tener la empresa constituida en Colombia y segundo, tener formado el intangible. Entiéndase por intangible la marca debidamente registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio. Si estamos hablando de una inversión en patentes, tengo que tener por lo menos la patente en trámite, también ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si estoy hablando de un software, si estoy hablando de una inversión en industrias culturales, entiéndase, por ejemplo, galerías de arte, entiéndase artesanos, entiéndase desarrollo de hardware, de software. Estas empresas de tecnología deben tener las obras protegidas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
digamos, son las tres formas como yo puedo formar ese activo intangible. Hay otras maneras de proteger los activos intangibles, pero son formas de protección de carácter privado. Entiéndase, por ejemplo, los secretos industriales, el know-how. Hay unos elementos que forman parte ya, digamos, del día a día de la empresa y de la razón de ser, pero yo esa forma no lo puedo en este momento, digamos, tener como un elemento de la economía naranja porque es clara la ley que debo tener ese activo intangible formado. Entonces, mi recomendación para todas las empresas que quieran iniciar por este proceso es, primero, que al constituirse en la Cámara de Comercio se constituyan bajo los códigos SIU que están aprobados en la ley para constituirse como una empresa de economía naranja. Es decir, si yo soy una empresa de arquitectura, por decir algo, que es uno de los rubros, pues entonces no solamente debo registrarme en el sector de arquitectura, sino debo también registrarme en aquel código SIU que me permitiría a mí beneficiarme de alguna manera de ese incentivo tributario y tener mi empresa como un modelo de economía naranja. Eso pues... Doctora Paula, si es una editora, Sí, editora, editora de libros. sí, sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Ese tipo de industrias están catalogadas dentro del sector de economía naranja. Yo ahorita, no sé, Carolina, lo mandamos después, tenemos un boletín, son 7 páginas que resume prácticamente esta charla y donde van a poder encontrar de manera fácil y digamos lo más sencillo posible cuáles son los sectores y qué debo hacer para pertenecer a esta industria de economía naranja y sobre todo acreditarme ante el Ministerio de Cultura y obtener la certificación para los fines tributarios, que al final es lo que le interesa a todas las personas. Simplemente tener una empresa constituida en Cámara de Comercio, porque ese es el siguiente paso y contesto su pregunta, doctor. Si yo tengo una editora de libros, que es una empresa que, digamos, está catalogada dentro del rubro, pero yo no me quedo allí y no hago todos los pasos que debo hacer para certificarme, pues sencillamente no voy a lograr el incentivo tributario y no voy a cumplir con el objetivo, que es al final que mis inversores o que mis editores o los que los que se acercan a mí, pues también se vean beneficiados de alguna manera con ese incentivo tributario a través de las ventas de los libros, a través de las regalías que puedan percibir. Bueno, sí, doctora Bermúdez, tal cual como lo dijo, ese boletín ya lo tenemos nosotros y al finalizar la charla de hoy, en el transcurso del día, estaremos entonces compartiendo el material con todos los presentes en esta transmisión y los que se vayan uniendo posteriormente. Sí, señora. Perfecto. Luego entonces, ya hablamos de que digamos que los interesados deben tener la empresa constituida antes del 31 de diciembre de 2021. Posteriormente, digamos como siguiente requisito, hablamos de que las compañías deben tener mínimo 3 empleados en relación, digamos, de dependencia, vinculados a la sociedad que se pretende, digamos, beneficiar de este sector de economía naranja, pero esos 3 empleados no pueden ser contados los gerentes, los cargos directivos de la empresa. Porque entonces pues yo soy el representante legal, entonces meto a mi esposa o meto a mi secretaria y estamos listos. No, son, digamos, empleados que en realidad estén contratados por la empresa para generar un valor agregado a la misma. ¿Ok? Y eso lo tiene muy en cuenta la ley y lo dice taxativamente. No aplican directivos o ejecutivos para la contabilidad de la nómina o el requisito mínimo los tres empleados. ¿Listo? Una preguntita. Tengo por acá una persona que pregunta si una corporación cultural puede registrarse con códigos de economía naranja. Ajá. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en realidad una corporación es un ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Y digamos que si bien es cierto, ellas no pueden participar activamente de los negocios, sí pueden beneficiarse, digamos, de los retornos que
hagan en el desarrollo de su actividad. Así que contestando la pregunta, sí puede acceder al beneficio de inscribirse bajo el código, sí, porque, por ejemplo, hablemos de una corporación, no sé, de aquellas, hablemos de una población indígena que esté ubicada en X sector del país y que esté agremiada bajo alguno de estos tipos de sal. Entonces, al final, digamos, las tejedoras de caña flecha, que se utiliza mucho hoy en día en el sector de la moda. Entonces, estas están agremiadas en este tipo de sal y es una industria perteneciente al sector de economía naranja. Lo único que tiene que hacer es que tendría que cumplir con el requisito de inversión. Y ahí es donde tendríamos entonces que ver si los que están, o sea, si la fundación o la corporación tiene el músculo para, digamos, para dar ese paso, o si alguno de los miembros fundadores o de los que pertenecen a esta corporación están en disposición de hacer o de apalancar el proyecto para que la corporación se beneficie de ese incentivo tributario. Puede continuar, doctora. Listo, ok. Entonces, debo tener un proyecto, debo hacer un proyecto de inversión que se presenta ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Este proyecto, pues, no debe, digamos, no contiene cosa distinta a lo que hablamos en cualquier proyecto. Es decir, debo tener unos balances, debo tener un business plan, un plan de negocios, debo tener entonces cuál es el capital con el que arranca esta industria, quiénes los empleados que yo tengo en mi empresa para acreditar que yo pueda acceder al beneficio, la marca con la cual entonces yo pretendo dar a conocer mis productos o mis servicios y el valor agregado que va a generar el proyecto o mi proyecto en la sociedad, porque al final, digamos, esta ley se crea principalmente para incentivar a los jóvenes, que son o la gente, digamos, que recién está saliendo al tema de la microempresa y que sobre todo se han venido dedicando al tema digital. No obstante, pues es como lo menciono y no me canso de reiterarlo, existe otros sectores como por ejemplo la fabricación de joyas y bisutería, la edición de libros, la edición de programas de informática, el tema relacionado con la producción y todo el tema de cinematográfico de videos y la industria de televisión, las personas que están en el sector de música, de grabación de sonidos, los productores, los compositores, las empresas de radiodifusión, las actividades de consultoría informática, las actividades de arquitectura e ingeniería y las derivadas y otras actividades conexas a esta como la consultoría técnica en estos gremios, el tema de investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales humanas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque alguien me está preguntando en el chat que cómo beneficia la economía naranja, o sea, con el tema del COVID-19. A ver, hoy el COVID-19 nos está dando una lección de que quienes realmente están dando la batalla son precisamente ese sector de médicos y científicos. Y las empresas, digamos que de alguna manera están un paso adelante de todos, son aquellas industrias digitales y tecnológicas que están trabajando bien en el desarrollo de plataformas que permitan obtener pruebas en línea, el tema de la teleconsulta, que yo no tenga que hacer de mi casa, entonces sino que el médico me vea a mí y entonces de alguna manera pueden tratar de determinar un concepto. El tema, por ejemplo, de aquellos laboratorios que están ahorita trabajando a toda marcha en investigación y desarrollo para vacunas, para medicamentos. Todo este tipo de industrias son perfectamente industrias que se enmarcan dentro de la economía naranja, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, porque el tema de economía naranja no es solamente un tema de Colombia, es un tema a nivel mundial. Y cuando yo voy a otros países, me voy a encontrar también con normas y, digamos, con beneficios para este tipo de industrias. Continuando con las empresas que se benefician de estos incentivos, están aquellas empresas de diseño especializadas, las empresas de fotografía, y vamos entonces ahorita al sector de artistas
y artesanos, que es el tema de creación literaria, creación musical, creación teatral, audiovisual, artes plásticas, bibliotecas y archivos, el tema de los museos, el tema de las galerías de arte, el tema de la actividad relacionada al turismo cultural, y aquí entiéndase producción y comercialización de artesanías, administración y promoción de atractivos culturales, transporte turístico, todo el tema, digamos, turístico, el enfoque turístico desde el tema de turismo con enfoque cultural, perdón, se beneficia de estos incentivos. Entonces, como ustedes ven, no solamente estamos hablando aquí de aquellas empresas de entorno digital o fintech, como se conocen, sino de un gran entorno que se puede beneficiar con esta ley, sino que a veces por el desconocimiento de la norma no acceden a hacer los pasos que deberían para beneficiarse del incentivo tributario. Tengo preguntitas por acá de la gente. Sí. Bueno, por acá se las voy a formular todas de una vez. Perfecto. Dice, las empresas deben ser nuevas para acceder a la economía naranja. Otra persona dice que el negocio que quiere estar relacionado con los productos de belleza, aseo y químicos, que si puede aplicar economía naranja. Otra persona nos pregunta si una franquicia de tiendas virtuales se puede inscribir bajo este modelo. Y una empresa que va a vender productos a través de plataformas digitales como apps o como páginas web puede aplicar a esta economía naranja. A otra, que si una empresa productora de cine creada en el año 2015 puede acceder a estos beneficios de economía naranja. Eso es lo que nos preguntan por acá, todos los que están conectados. Ok, empiezo por la última que está relacionada con la primera. Vale. A ver, aquellas empresas que ya se encuentren constituidas antes de que hubiera entrado en vigencia la ley, que esto fue en el año 2017, pueden acceder a estos beneficios siempre y cuando, digamos, cumplan con los requisitos que se exige. Es decir, que no por el hecho de que yo no esté constituida antes de que se expidió la norma, no puede acceder al beneficio. Entonces, claro que sí lo pueden hacer. El tema del sector de la persona en la industria de cosmética y belleza, en realidad ese no es un sector que esté dentro de la economía naranja. Sin embargo, tocaría darle un enfoque, pienso yo, a la empresa, porque al final es una actividad, digamos, del común, o sea, una actividad empresarial que está determinando un código SIU como tal, que son las actividades de laboratorios de cosmético, dermatológico y que no es la razón de ser de esta norma. Entonces, tocaría intentar revisar con esa empresa cómo podemos hacer para incluir algún rubro que se me ocurre el tema, por ejemplo, por el lado de los artesanos, que él, por ejemplo, para la producción valga la redundancia, de sus productos, utilizar un taller, por ejemplo, de artesanas que le ayuden al tema del labial, entonces, es una manera de ir encaminando la empresa a esta norma. Entonces, hay que mirar, en ese caso yo lo miraría puntualmente. ¿Qué más tenemos de preguntas? La productora de cine, ya la respondió. La franquicia de tiendas virtuales. Sí, la franquicia de tiendas virtuales es un modelo perfectamente que se enmarca dentro de aquellos sectores de la economía naranja. Entonces, sí. Y una empresa cualquiera, porque no sé de qué sector es, que va a vender sus productos a través de plataformas digitales, ya sea apps o... Okay. También. Y por acá tengo... También se puede. Por acá alguien me pregunta. Bueno, eso lo podemos ver. Doctora Paula. Sí. En cualquier forma, tiene que ser una sociedad. No es para personas naturales. No. Cuando estamos hablando y gracias por la pregunta, doctor Hernán, cuando estamos hablando digamos, de empresas de economía naranja, téngase claro que estamos hablando de personas jurídicas exclusivamente. Y que estén domiciliadas aquí en Colombia. Y tienen que formalizarse desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de código de comercio. ¿Y qué recomendaría como tipo de sociedad? La más común es la SAS, no sé, sí. ¿Qué recomendaría? A ver, la SAS es un modelo, digamos, idóneo para cualquier empresa que quiera iniciar, ¿no? En el camino uno se va dando cuenta si después hay necesidad de transformarse en una SA
porque sencillamente ya la empresa tiene unos ingresos importantes, una participación de accionistas y encima va a ser una empresa vigilada por la Superintendencia de Sociedades, a participar en bolsa. Entonces ya el modelo de SaaS no me sirve. Pero iniciando, o sea, porque no olvidemos que esto es una ley, digamos, para incentivar de alguna manera al microempresario y a los empresarios, y digamos que para atraer inversión hacia Colombia, téngase claro eso. Entonces, el modelo con el que yo recomiendo que inicien todas las personas es con las SAS. Personas naturales, digamos, no, esté claro que no puede acceder como persona natural a este beneficio. Sin embargo, la persona natural puede ser ella dueña del 100% de una SAS que se constituye en Colombia y a través de ese vehículo corporativo, entonces puede iniciar todo este proyecto de economía naranja. Perfecto. Por acá tengo otra pregunta interesante. ¿En qué categoría se debería inscribir una empresa cuyo objetivo es la divulgación de la astronomía? Bueno, la divulgación de la astronomía es una actividad científica. Entonces, yo considero que aquí a ella le aplicarían varios códigos SIU. Hablemos del código 7220, que son las investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y humanas. También aquí hay otro código, ya te digo cuál es. El código 6201, que es una actividad de desarrollo de sistemas informáticos, también le aplicaría a ella, y el código 7110, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría. Entonces, me parece a mí que son esos códigos donde esa empresa de esta industria de astronomía pudiese ubicarse. Gracias. También hay otra pregunta. Me dicen que si la empresa es un restaurante, pero tiene un concepto cultural como literatura, magia, ¿puede formar parte? Sí, sí puede formar parte, porque precisamente uno de los rubros que trae es el tema del turismo cultural. Y un restaurante que tenga un enfoque cultural se enmarca perfectamente dentro de este rubro, siempre y cuando pues cumpla con las condiciones, ¿no? No es que yo le ponga a mi restaurante como objeto social eso, pero cuando voy a ver la realidad, pues es otro tema, ¿no? O sea, entiéndase que debe coincidir el objeto social con el proyecto que yo presento, porque no olvidemos que esto va acompañado de un proyecto. No es simplemente ir a la Cámara de Comercio, inscribirse en los códigos CIU, sino que hay que seguir todo, digamos, todo el proceso. Desarrollar el objeto. Y digamos que lo esencial, como, y no me voy a cansar de repetirlo, es primero tener la sociedad con el código CIU debidamente constituido y formar el activo intangible. Y tener el mínimo de empleados que se requiere para acceder. Y ahorita entonces vamos a hablar posteriormente, digamos, del capital social que debo tener para arrancar con este tipo de industrias. Bueno, yo creo que la última pregunta para pasar al siguiente tema, me preguntan acá, ¿una compañía dedicada a la intermediación de estudios con universidades en el exterior? También. Perfecto. También puede pertenecer a este sector de la economía naranja. Doctora Paula, cuando usted habla de activo formado y habla de esas diversas categorías, ¿cómo se logra que un activo de eso es intangible formado? ¿Cómo es esa formación de ese activo? Ok, cuando yo leo un activo intangible, claro, sí. Claro. Vamos a hablar acuérdate que estamos hablándole para un grupo de personas que tienen que entender en detalle. Está perfecto, está perfecto. Bueno, cuando yo hablo de activo intangible formado, hablamos de que los bienes se dividen en bienes corporales, bienes incorporales, y en ese sentido bienes tangibles y bienes intangibles. Entonces, al final hay bienes que yo no percibo, pero que al final tienen un valor hoy día enorme, y son esas industrias llamadas hoy, digamos, a liderar todo el tema de la economía inclusiva a nivel mundial. Entiéndase, Verbigracia, Apple, Facebook, Microsoft, son empresas pues, que nos están dando una lección de esto. A ver, cuando yo hablo de activo intangible formado, es que yo ese intangible lo puedo aterrizar en un certificado que me acredite como legítimo propietario y que mi empresa es dueña de esto. ¿Cómo yo hago eso? Ejemplo, yo tengo cualquier marca. Volvamos con el ejemplo del restaurante. Actualícese.
Actualícese, perfecto. Exacto. Perfecto. Entonces, Actualícese es una empresa líder en el sector de contabilidad y abogados para el tema tributario en Colombia. Entonces, Actualícese, el primer paso que debes, pues, que ya debió dar es estar inscrita en la Cámara de Comercio. Hay que ver entonces si los códigos SIULE coinciden, si no, entonces tenemos que empezar por allí, por hacer una revisión de los Producción de estatutos. contenidos. Es de los Producción de estatutos sociales. contenido. Listo, entonces la producción de contenido, entonces están aquellas, digamos, industrias de edición, que taxativamente lo dice la norma. Entonces, edición literaria. Entonces, se pueden beneficiar. Luego, entonces, tengo que hacer una revisión de que si el objeto social y el capital social y el código SIU que tiene inscrito le sirve para seguir los pasos, ¿sí, no? Entonces debe empezar por hacer una reforma a los estatutos sociales, inscribirla en la Cámara de Comercio. No se necesita ser abogado para hacer ese trámite, pero pues sí es recomendable dar una revisión jurídica a ello. Luego, entonces, el siguiente paso es Actualícese, es la marca, ¿no? Entonces yo debo verificar que la marca esté debidamente solicitada o registrada, por lo menos registrada o solicitada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un registro de marca, es que ya yo tengo un título que la Superintendencia de Industria y Comercio me dice, usted actualícese, es dueño de la marca, actualícese para servicios de consultoría en Internet y relacionados con el tema contable, que al final aquí, y el tema de la marca, también es un mundo, porque cuando yo voy a registrar la marca, me pasa lo mismo que en la Cámara de Comercio, tengo unos códigos. Entonces debo saber en dónde me registro. En el tema de Actualícese puntualmente, que son consultores, o sea, son contadores, pero su consultoría se hace en línea, se registra en la clase 36, que son servicios de contabilidad, y clase 35, que son servicios, digamos, de páginas web, de e-commerce, de todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo es en clase 35. Entonces, debo hacer la solicitud en esas dos categorías y cumplir con todos los trámites que me dice la superintendencia, que cuáles son. Primero que todo, yo le recomiendo a todas las personas que van a hacer esta empresa y cualquier empresa, que busquen si su marca está disponible y que no hagan una inversión, si grandísima, cuando yo me voy a dar cuenta que la marca ya está en uso por parte de un tercero, que al final no me va a bloquear a mí y me va a hacer perder tiempo, porque yo voy a tener que cambiar de imagen y voy a tener que cambiar, digamos, drásticamente de nombre, y eso, digamos, va a demorar en el tiempo toda digamos, la evolución del proyecto que yo tenía. Entonces, el primer paso es ese, hacer la búsqueda de antecedentes, y si la marca está viable, inmediatamente hacer el registro. ¿Qué pasa? Las empresas que se registren en ciertos sectores tienen unos descuentos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces tendríamos que intentar a mirar, por ejemplo, pongo el caso de aquellas MIPYMES, pequeña y mediana empresa. Esas empresas pagan una tasa oficial mucho menor que la que pagaría cualquier empresa comúnmente en la solicitud. Por ejemplo, la solicitud de registro de marca está en 956.000, si la memoria no me falla. Si yo soy una pequeña y mediana empresa, me cuesta 665.000 aproximadamente el registro. Entonces son casi 300.000 pesos menos que yo me puedo ahorrar, y es la manera como yo empiezo a formar mi activo intangible. Ahora bien, el tema digamos, del restaurante, o el tema, siguiendo con el tema Actualícese. Actualícese es una empresa de contenido digital, y en tal sentido hace mucha producción en línea, de libros, de formatos, que al final todo eso debe ser protegido por un copyright, por un derecho de autor, y el deber ser es que al final yo vaya protegiendo todas esas obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La ventaja de la protección de derechos de autor es que yo la solicitud, y aquí hay un tema, y yo felicito a la Superintendencia de Industria y Comercio y felicito a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque desde hace casi como 3 años han venido o saltaron a hacer todo el registro en línea, y eso nos ha beneficiado muchísimo a los abogados y a los empresarios que ya saben cómo hacerlo, porque ya no tengo que desplazarme hacia la oficina, sino que yo lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa, el trámite, o desde la comodidad de mi oficina.
Entonces, la diferencia en la, digamos, de protegerlo en, digamos, de hacer la protección de una entidad y la otra, es que en la superintendencia yo protejo es el nombre que me identifica a mí o la marca con la cual yo salgo al mercado, ¿ok? El hecho de que yo tenga la empresa en la Cámara de Comercio no me da protección ninguna sobre el intangible, así yo le haya hecho la inversión que yo quiera. Y tampoco el hecho de que yo registre en este momento la obra, en este caso la obra literaria de ustedes o la producción que hacen ustedes como Actualícese ante derechos de autor. Si no tuvieran la marca bajo la cual la comercializan, tienen un derecho de autor con una marca que no les pertenece en este momento porque, por ejemplo, no está registrada o está registrada a nombre de un tercero. Entonces, Doctora Paula, señor. si hablamos de registro en la Cámara de Libro, Cámara Colombiana del Libro. Colombiana del Libro, y con los registros ISBN y ISNN, entonces esas producciones tienen precisamente ese beneficio. Sí, exactamente. Exactamente, doctor. Exactamente, doctor. Pero Entonces, tenía una pregunta y de pronto no para discutir. Cuando usted habla de activo formado o sí, intangible formado, el concepto formado es de ejecutado, realizado, porque hay un concepto contable de activo formado que no es registrable ni en la contabilidad, o eso no va a aparecer nunca en los libros de contabilidad porque no lo permiten las normas internacionales. claro, Entonces, ¿qué debemos claro, hacer? claro. Entonces aquí hay dos temas. Uno, a ver, yo no, y está muy buena la pregunta porque al final yo lo que hablo es, digamos, en este tema, cuando yo hablo de activo intangible formado, entiéndase que yo me refiero al registro y al certificado como tal, ¿no? Ahora bien, concluyo con el tema anterior para ya pasar a lo siguiente, el tema de derechos de autor, yo lo puedo hacer también en línea, el trámite, cumpliendo con los requisitos y la diferencia es que en derecho de autor yo no tengo que pagar ninguna tasa legal, es un servicio gratuito. Entonces también lo puedo hacer yo, pero la mejor recomendación es siempre, sobre todo en estos temas donde se requieren regalías, licencias de uso, reconocimiento de derechos morales, temas de derechos, siempre estar acompañado de un abogado, ¿ok? Contesto su pregunta, doctor. A ver, hay empresas, el activo intangible, las empresas de activo intangible son hermosas porque al final yo a mi activo intangible le puedo decir que vale $1.000.000 y no me pueden decir que no, porque al final sí, en la industria, digamos, o si la misma empresa se viene evaluando de acuerdo a la capacidad de negocios que viene desarrollando, a las ventas, a los clientes, o sea, viene creciendo, pues ese activo intangible puede llegar a costar $1.000.000. Ahora bien, si yo me voy a ver en la contabilidad cuánto me costó registrar la marca, le va a decir, vea, su activo intangible registrado, o sea, cuando usted pagó por esto, le pagó $1.500.000. Entonces, ¿usted cómo me va a decir que su marca vale tanto si lo que usted gastó para constituirlo fue esto? Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes, porque al final uno es el activo intangible que yo, cómo lo formo, que es registrándolo, y otra es la valorización de ese activo intangible, que es una cosa muy diferente. Y para hacer la valorización de ese activo intangible, entonces yo me voy a todas las reglas de financieras, que aquí son mejor los contadores que los abogados en estos temas. Me voy a la fórmula de vida, me voy al balance, a los estados financieros, voy al tema entonces de qué otros activos intangibles tiene la empresa, porque al final no se olviden que la cartera de clientes, que el personal, que si soy una empresa que se dedica el restaurante, por ejemplo, que se dedica a desarrollar ciertas fórmulas y el pollo sabe así, porque definitivamente hay que desarrollar una fórmula que hace que el pollo sepa de esa manera, como en el caso, no es un pollo, el mismo pollo es el mismo pollo que venden en Frisbee, en Kentucky Fried Chicken y en McDonald's, pero cada pollo tiene un sabor distinto y yo voy a cada lugar porque me parece delicioso. Entonces, esa fórmula y de la manera como yo preparo, siempre son esos, digamos, lo que la empresa protege y al final es lo que más vale, que usted no lo va a encontrar fácilmente rastreable en libros contables, sino que al final, o en cuánto le costó registrar la marca. O si yo voy a ver el secreto industrial no es susceptible per se de registro. Y hay empresas que esos secretos ni siquiera, o sea, pertenecen y tienen una manera de resguardarse.
Entonces, no sé si contesto su pregunta, que una cosa es el Sí. activo intangible formado y otra cosa es la Sí, muchas valorización gracias. Sí, del activo intangible. para mí quedó clarísimo. Ujú. Por acá hay una preguntita, es como también sobre las empresas que pueden aplicar. Entonces me dicen, una empresa de estudio webcam y una tienda virtual. Ambas empresas se enmarcan dentro de la economía naranja. Listo. Doctora, tengo una pregunta. Señor. Hay una empresa que ha pasado los límites de, creo que es ingresos o activos establecidos para empresas de economía naranja con el beneficio de los 7 años. Sí. Esa empresa, ¿qué puede hacer hacia el exterior de apoyo a otras empresas o qué puede hacer? Estoy hablando de una empresa que superó los límites, o sea que no puede estar dentro de la economía naranja y tiene una marca. Uh-huh. Pero ¿qué puede hacer hacia el exterior de apoyo a otras empresas? No sé. Sí, Okay. La pregunta. A ver, la empresa está dentro del sector de economía naranja o su objeto social está dentro de las actividades de la economía naranja. Sí, sí. Pero, digamos, el monto de capital social ya se pasa. Es la pregunta, ¿cierto? Sí, sí. Creo que todavía no hemos pasado al tema de los montos, ¿no? Ok. No, pero recuerda que vamos a ver la pregunta es distinta. Ok, bueno, aquí la pregunta es interesante porque hay el tema de cómo beneficiarme la economía naranja tiene dos vertientes. Una, que sea yo la empresa que desarrolle el proyecto y que sea yo la empresa que tenga el monto mínimo de inversión que se requiere para ejecutar. Y recuérdese que aquí hay unos montos mínimo de inversión, no máximo de inversión, sino mínimo de inversión. Entonces, para iniciar el proyecto. Luego, también otra manera de beneficiarme es una empresa que no tiene nada que ver con el tema de la economía naranja, pero simplemente decide hacerse inversionista de ese proyecto porque le parece interesante. Ejemplo, una empresa, y eso es un caso real, una empresa que fabrique bicicletas y se dedica a apalancar un proyecto de innovación y tecnológica porque desarrolla una aplicación para cargar bicicletas a través no sé, de paneles solares, una cosa así, o sea, producir energía a través de paneles solares. Entonces, de por sí el sector de bicicletas no está catalogado dentro de este rubro, pero si él se hace inversor de esta compañía o le aporta capital, el tema de esa inversión se puede ver beneficiada también cuando ya uno va a ver las condiciones que pone el estatuto tributario para solicitar estos, digamos, que se reconozcan estos incentivos al momento de la declaración de renta o para disminuir sencillamente la carga tributaria de la sociedad. Ahora, siguiendo con el tema con el caso que usted me plantea, doctor, y vuelvo al tema, la empresa, digamos, la ley nos habla de unos mínimos, la ley no me habla de unos topes máximos. Entonces, lo que yo considero es que, por ejemplo, el mínimo de inversión que tiene que una empresa tener para postularse es de 4.400 VTs, que esos son más o menos 156 millones mal contados, en un plazo de 3 años, posteriores a la aprobación del proyecto por parte del Comité de Economía Naranja. Y la ley de financiamiento establece un tope de inversión mínima de 25.000 VTs, que es el que debe acreditarse en un plazo máximo de 6 años para conservar la exención tributaria. Es decir, que si yo no puedo, no me parecería que aquí podamos hablar de que la empresa se pasó del tope, porque aquí los topes son mínimos y no máximos. No sé si me... Sí, se está oyendo. Aló. Puede continuar. Ya, esa es mi postura, doctor Hernán. Que se hablan de mínimos y no de máximos. Entonces estamos hablando que hay que mantener en 6 años una inversión de 26.000 VTs. Mínimo. O sea, Perdón, lo mínimo. Mínimo. Ajá, mínimo. O sea, mínimo 26.000 VTs. Mínimo. O sea, el valor, digamos, pero estamos hablando, realizando un monto mínimo de inversión que no pueda ser inferior a 4.400 VTs
para arrancar. Es decir, cualquier persona que en este panel quiere empezar el proyecto de economía naranja, tiene que tener en cuenta que su monto mínimo de inversión es 4.400 VTs, pero que esos 4.400 VTs puede, digamos, pagarlos en un plazo de 3 años posteriores a la aprobación del proyecto. Es decir, que yo no tengo que tener ya cash, esa plata, en las arcas de la empresa. Tengo un plazo para hacerlo. Y por eso es importante el proyecto, porque el proyecto le debe decir al Ministerio de Economía, venga, yo quiero hacerme partícipe y yo tengo la inversión, el monto mínimo de inversión garantizado de X y Y manera y lo voy a ejecutar de esta manera en el tiempo. Ahora, pues digo, resulta importante aclarar que la ley de financiamiento establece un tope mínimo de inversión de 25.000 VTs que debe acreditarse en un plazo máximo de 6 años para conservar la exención tributaria. O y sea, 26.000 VTs son 25.000 VTs son 925 millones más o menos. Exacto, en un plazo máximo de 6 años. Es decir, yo no puedo excederme de 6 años para hacer esa inversión que me dice la norma. 25.000. No, hice mal el cálculo, qué pena. Son 890 de acuerdo a la OBT del 2020 serían 890 millones de pesos. Ajá. 890 millones. Sí. Doctora Paula. Sí, doctor. Yo quería referirme a esas empresas grandes que no pueden, hay unos límites, ¿cierto? De las que hayan tenido unos ingresos y creo que unos activos porque no pueden, a pesar de estar dentro de esos SIU, de esa relación, pero que no pueden involucrarse en la economía naranja porque tuvo un alto valor de ingresos o de activos. Es eso lo que yo preguntaba. Ok. Bueno, para estas empresas que se han excedido, digamos, no porque no cuenten con el capital, sino porque sencillamente el ejercicio de su actividad lo saca de digamos, del incentivo. Entonces ya no aplicarían. A ver, ¿yo qué les recomiendo a estas empresas? Uno, que busquen constituir una sociedad en la cual entonces puedan digamos, enfocar todo este proyecto de economía naranja, si es lo que buscan para su empresa, y si de alguna manera el tema está relacionado con la compañía, porque tampoco, digamos, nos vamos a poner aquí a inventar y hacer figuras porque sí, no, que sea coherente. Ejemplo, que volvamos con el tema Actualícese, que Actualícese es una editora, sí, pero que resulta que los intereses de Actualícese son muy buenos y digamos que Actualícese ya no se encasilla dentro de este sector. Entonces, ¿qué tiene que hacer Actualícese? Actualícese tiene que crear una SAS, una sociedad que le permita beneficiarse de alguna manera de la economía naranja. ¿Cómo se va a beneficiar? Porque al final el principal inversor, uno de los principales inversores que va a tener esa nueva sociedad va a ser Actualícese. Entonces, en la nueva sociedad, que al final es nueva y no tiene, digamos, antecedentes de ningún tipo y necesita, por el contrario, recibir esos fondos, va a tener, digamos, aquí se van a beneficiar las dos. Una, porque la sociedad va a poder surgir, el proyecto de economía naranja se va a poder concretar. Y dos, porque la empresa que le está invirtiendo inyección de capital a este proyecto va a poder obtener el certificado y lo va a poder, digamos, hacer efectivo para mitigar la carga tributaria que tiene en su empresa de alguna manera, que es al final lo que todos buscamos, ¿no? Como asesores de empresa. Pues sin hacer uso de las fórmulas de evasión y elusión, sí permitir buscar a los clientes cómo mitigar la carga tributaria, pues, y sobre todo en esta época que es donde los ingresos pues no van a ser muy buenos en el próximo año, porque ya estamos ya cerramos primer trimestre y viene el que sigue. Y así como pues vamos, seguramente que los números después del siguiente semestre no van a ser los más alentadores. Entonces podría ser una manera interesante de decirle a esa empresa, vea, usted ya no puede, pero invierta, constitúyase una nueva, a través de la cual usted pueda hacer la inversión en ese proyecto y pueda obtener el certificado como beneficiario de la economía naranja.
Ahora, a nivel internacional, ¿qué pasa? Si la empresa lo que quiere es salir al mercado internacional y seguir beneficiándose de estos incentivos tributarios que permite, o en el mismo sentido que lo tiene en Colombia, yo lo que les sugiero es que primero vaya al país, verifique el país a donde quiera llegar para ver si ese país cuenta con ese tipo de incentivos, que hoy día casi todos lo tienen. Y normalmente cuando yo me voy a otro país a prestar mis servicios, lo puedo hacer, no necesito necesariamente constituir una sociedad en ese país, sino que lo puedo hacer desde el exterior, pero entonces aquí estaríamos ya definiendo que yo tengo o una sucursal o un establecimiento permanente de mi empresa en otro país, y entonces tendría yo que entrar a mirar qué me conviene, si constituirme como sociedad en ese país, formalizarme, y porque al final cada país el principal requisito que tiene es que la empresa sea constituida, y voy a hablar del caso de Panamá, que es donde nosotros tenemos oficinas. Panamá tiene una ley de incentivos también tributarios para el tema de economía naranja, pero el principal requisito que exigen es que también la sociedad esté operando en el país, y tiene todo el sentido, porque si no cualquier compañía extranjera vendría a Colombia o se constituiría allá para obtener beneficios tributarios, sin ser una empresa que realmente sea constituida en Colombia. No sé si en ese sentido va la pregunta, doctor. Sí, ya. Sí, gracias. Muy amable. Ahora, hay otro tipo, digamos, de sociedades comerciales en Colombia, y muchos acá lo saben, que son en comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, para acciones simplificadas, que era la pregunta que usted me hacía. Pero para este tema, yo sí, de verdad que sugiero que las empresas se vayan por el modelo de SAS. Porque al final la responsabilidad va hasta donde yo tengo la participación de acciones. En los demás modelos societarios, pues la responsabilidad es distinta. Entonces, me parece que el mejor modelo de las SAS, y en las SAS permite también pues fácilmente que venga un inversor extranjero o que la compañía pueda ser beneficiaria de acciones de otra compañía en el exterior. Listo, gracias, doctora. Bueno, entonces seguimos con los requisitos. Ya vimos el monto mínimo de inversión, la constitución de la empresa, que sea nacional. ¿Qué otros requisitos tenemos? Listo, entonces ya creo, Carolina, que con eso terminamos, porque ¿Hay alguna pregunta? al final, digamos, yo lo resumo en 7 requisitos que tiene que tener una empresa para hacerse beneficiar de Estos esta ley. incentivos. Ajá. De esta ley, sí. Luego Doctora, nosotros tenemos doctora doctor. Paula, Sí, doctor. díganos el número de su celular o en donde podamos contactarla quienes nos interesen los servicios suyos, porque sobre esto necesitamos consultores que nos guíen en forma adecuada. Nosotros apuntaremos su celular y lo colocaremos en donde sea necesario, y si usted nos da una diapositiva en donde esté toda su información, sería muy interesante. Claro que sí. Bueno, la firma nuestra se llama B Consulting at Law. La página web de nosotros es B de bueno, la palabra corporate en inglés, corporate, L de limón, A de Alan, W de Wilson, como derecho en inglés, o sea, bcorporatelaw.com. Allí en nuestra página web ustedes van a encontrar los servicios que prestamos, y van a encontrar también los distintos links a los cuales pueden acceder para contactarse con nosotros. El celular, donde pueden, digamos, hacer consultas, y donde pueden también obtener, ahora que estamos en el tema del teletrabajo, en el tema virtual, digamos, asesoría por ese canal, es 301-530-9191. Allí con muchísimo gusto le podemos estar... Por favor, repetirlo. 301-530-9191. Tenemos redes sociales en Twitter, tenemos redes sociales en Instagram, como @BigCorporateLaw. Contamos con oficinas en Colombia y en Panamá. Como lo mencioné anteriormente, estamos a disposición de todos para poderlos ayudar en este tema y en los otros que pues estemos en capacidad de manejar.
Nosotros seguimos operando. Hoy casualmente va a salir el comunicado porque digamos, las entidades del gobierno nos han abierto la posibilidad virtual y sé que se va a bajar la cantidad, digamos, de gestiones, pero aquí seguimos nosotros sobre la marcha brindando asesoría y, digamos, la invitación es para que no se desanimen, que busquen en estos modelos digitales una forma de tener una salida a sus empresas y que por favor no piensen que es difícil acceder a la economía naranja, porque al final no es un tema difícil, no es simplemente un tema de saberlo hacer y saberme asesorar. Entonces, ese es el mensaje, doctor. Bueno, doctora, tengo preguntas de las personas que están conectadas y Patti González, que está aquí con nosotros, quiere hacer una pregunta directamente, pero primero voy a pasar a las otras. Por aquí me dicen, acerca de los empleados mínimos para acceder, ¿es necesario que en el momento de la inscripción se tengan como empleados directos o que se presenten como parte de la propuesta para el proyecto? Tienen que ser empleados directos al momento de presentar la propuesta. Vale, listo. Por acá tengo una pregunta, dice, ¿el Comité de Economía Naranja está centralizado o funciona en cada ciudad metrópolis? Dice acá. No, y muy buena pregunta. La verdad, lamentablemente, está centralizado en Bogotá. Hoy día lo que tenemos son canales donde podemos nosotros hacer consultas vía internet y obtener respuesta. Pero todo debe tramitarse ante Bogotá, que es el gobierno central, y eso me da paso para, digamos, dar la última precisión, y es que lamentablemente, digamos, antes de cuando nació esta ley, la ley, digamos, nació como abierta a que el Ministerio de Cultura iba a aprobar los proyectos que se fueran presentando, y el Ministerio de Cultura tuvo en el interín muchas dificultades porque salió la ley y no tenían organizado nada para atender este tipo de empresas. Luego entonces se fueron organizando y en la pasada ley de financiamiento se modificó y hay unos plazos establecidos puntuales donde el ministerio se reúne para estudiar esos proyectos. ¿Cuáles son? Del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de julio y del 1 al 31 de octubre, de tal manera que la sugerencia es que si alguien quiere, digamos, aprovecharse de este beneficio, vaya constituyendo la sociedad este año, vaya organizándose para por lo menos al 30 de julio o al 31 de octubre, que es la siguiente convocatoria, se tenga ya presentado el proyecto en el Ministerio de Cultura. De hecho, hay una pregunta por acá, dice, ¿hasta cuándo hay plazo? Sí, entonces, vuelvo y repito, entonces los plazos son del 1 al 31 de marzo, el Ministerio de Cultura, en su dependencia el Comité de Economía Naranja se reúne para estudiar estos proyectos que fueron presentados en esta fecha. La siguiente fecha es del 1 al 30 de julio y la siguiente fecha es del 1 al 31 de octubre, es decir, todo el mes de marzo, todo el mes de julio y todo el mes de octubre. No obstante, con el tema que tenemos ahorita con la situación que tenemos, es de suponer que esos plazos pueden modificarse, pero están establecidos así en la norma. ¿Y dónde podemos encontrar el link para poder presentar el proyecto? ¿Dónde se presentan los requisitos? No, el gobierno creó una ruta, ya les voy a indicar cómo se llama, que se llama economianaranja.gov con B de vaca, gov.co. Allí es donde el ministerio, digamos, canalizó toda la información y todo el material a través del cual el interesado encontrará como una ABC de economía naranja y va a encontrar como una serie de documentación que le va a permitir pues tener mucha más estructura de información de la que podemos, digamos, nosotros transmitir en este conversatorio. Listo. Bueno, entonces, Carolina, quería leer lo que escribió Juan Díaz, como que aprovechando pues dice, buen día, bendiciones. Les comparto este proyecto, una manera de trabajar y poder ayudar. Busco 1,000 personas que quieran donar 5,000 pesos para comenzar con este proyecto, del cual quiero destinar el 50% de ganancias a labores sociales. Lo demás es capitalizar para seguir trabajando y da
da una página web. Entonces, de Facebook con proyecto de Patti. Bueno, entonces simplemente se los dejo allí. Eso está dentro de el material que corresponde y está en el chat. Está escrito. Y listo. Y le paso entonces la palabra a Patti Hay una González, pregunta. que tiene la mano levantada hace rato. Yo creo que ya se le cansó la manito. Sí. Entonces, Patti, te doy la palabra en este momento. Dame un segundito. Aquí. Puedes entonces formular tu pregunta. Tienes que desactivar, activar tu micrófono, por favor. Patti González. Sí, muchas gracias. Estaba visitando la página que nos recomienda Paula de sus asesorías y me queda la inquietud si podemos apoyarnos contigo para temas de inversión extranjera, sucursales y matrices, que tenemos un tema pues que nos ha durante los últimos años nos ha pegado durísimo el no poder tercerizar, triangular esas transacciones. Y pues de cierta manera necesito una solución. Entonces, pues quería aprovechar eso y pues si me confirmas que me puedas brindar ese servicio. Claro que sí, Patti. Gracias por la pregunta. De hecho, uno de los, digamos, de los sectores con el que nosotros mayormente trabajamos son las empresas internacionales, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, que buscan una solución tributaria, pero sobre todo apalancada en el tema de las normas de tributación internacional. Entonces, lo que buscamos es darle una solución a este tipo de compañías que de alguna manera generan una carga impositiva muy alta y quieren mitigarla, pero no es, digamos, no es sencillamente tener una sociedad de papel para, como tú lo llamas, triangular operaciones y tener, digamos, aparentar que tengo una exención, un beneficio fiscal, porque esos modelos realmente están mandados a recoger. Y puedo crear un problema al cliente y además crearme un problema yo misma por prestarme facilitadora para unas estructuras, digamos, que no tienen sustancia. Y digamos, aquí la clave principal es eso, la sustancia y la estructura, como yo la planteé. Entonces, con mucho gusto, me puedes llamar, me puedes escribir y tenemos una conversación privada en la que yo te puedo asesorar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Carolina, ¿puedes dar por terminado? Listo, no, pues doctora Paula, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? No, que quería invitarlos, que esta tarde de 2 a 3 escuchen al doctor Gabriel Gaitán y de 5:30 en adelante al doctor Daniel Sarmiento. Es consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría, quienes tienen muchas ideas nuevas para darnos. Sí, la charla de Gabriel Gaitán va a ser acerca del informe del revisor fiscal. ¿Qué pasa si en este momento que nos mandaron a todos a casa, ese informe no se había terminado, no se había emitido? Entonces, en estos momentos de COVID-19, que estamos confinados, que estamos todos en cuarentenados, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer los revisores fiscales que todavía no habían terminado su informe fiscal? En cuarentenados, no en cuarentonados, sino en cuarentenados. El tema de Daniel Sarmiento. El tema del doctor Sarmiento es ejercer en estos tiempos del COVID. Deme un momentico. ¿Cómo ejercer la profesión? ¿Cómo ejercer en tiempos del COVID? Sí, señor. También a propósito de este confinamiento. Doctora, muchísimas gracias. Muy rico conversar con usted. No, totalmente a disposición. Estaba dejando la página web allí en el chat, el correo y el celular y con el WhatsApp, donde pueden escribirnos. Y pues encantada de la invitación, ojalá se repita y aquí estamos pues abiertos a apoyarnos, doctor Hernán. Ay, qué rico, muchas gracias. Y bueno, yo aquí incluso apunté unos temas. Quédense en casa, quédense en casa. Sí, estamos en las semanas pico. Hay dos temas que me gustaría que tratáramos, depende de la gente que nos diga si les funciona, si creen que es conveniente, y es acerca del registro de marcas, que usted lo estuvo hablando al inicio, y también de la propiedad intelectual, que una cosa no significa que por tener mi marca registrada ya yo esté protegido. Entonces, pues vamos a ver cómo... Diga, doctora, si nos programamos otra charla, porque me parece muy interesante. Estoy diciendo y haciendo. ¿Ah? Estoy diciendo y haciendo. Doctor, sí, de una. Le propongo viernes.
Viernes Santo. Viernes Santo, ay Dios mío. No, este viernes no es Viernes Santo. Este viernes o el próximo lunes. Bueno, entonces, viernes o próximo lunes, para que los que nos están escuchando sepan que vamos a tener una nueva charla, para que tengan nuevas preguntas. Yo sé que sobre este tema hay muchas dudas y muchas inquietudes, sobre todo en la práctica. Y gracias, yo quería dejar, digamos, un último mensaje, que los que tengan cualquier inquietud, nosotros tenemos un formulario inicial donde hacemos un checklist y verificamos si la empresa cumple o no, para evitar que hagan todo digamos, todo un movimiento si todavía sin cumplir los requisitos. Con mucho gusto, yo te voy a facilitar, Carolina, ese formulario para que ustedes mismos se hagan la autoevaluación y si hay dudas, pues con todo gusto me las transmiten, que aquí estamos. Listo, pues, claro, para sí. colaborarnos todos. Este servicio es un servicio de consultoría ahorita en este momento que tenemos sin costo, como para apoyar e incentivarnos todos. Esperamos que en unos 3 meses todo esto mejore. Yo sé que es duro, pero bueno, la verdad O que... sea, que aprovechen esta consultoría sin costo en el tiempo de COVID-19. Sí, más o menos. Claro que yo creo que la más protegida en este momento es usted. Tiene al Capitán América, tiene a Iron Man, no, mejor dicho. Sí, la verdad. Yo creo que muchos estamos así, pero bueno, antes a uno le daba pena, hoy día es normal. Forma parte del trabajo en casa. Sí. Chao, Capitán América. Ah, no, chao, Iron Man. Sí, no, tengo los audífonos, no te escucha, entonces. Ok. Que estén Vale. muy bien. Muchísimas Feliz gracias. tarde para todos. Feliz tarde, doctora. Bueno, por la a todos. invitación. Los esperamos entonces a las 2 de la tarde para seguir con estas charlas en casa. Todos en casa, no nos podemos mover, estamos en los momentos cruciales de esta pandemia y nosotros la mejor manera de colaborar a todo el equipo de salud es quedándonos juiciositos en casa. Esto es en serio, esto es real, esto sí está pasando. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde para hacer de estas tardes más amenas y mientras tanto nos vamos actualizando y nos vamos capacitando. Listo, gracias, doctor José Hernando Zuluaga. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Bueno, adiós, nos vemos más tarde. Hasta luego a todos, adiós. Adiós.